viernes y es día para poder platicar con Rafa Polán. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ¿y tú? Bien. A ver, disculpen, es que mientras está el corte comercial, aquí estamos platicando de todo y de nada. De lo que no platicamos en el corte fue de arquitectura, que hoy vamos a hablar efectivamente de la arquitectura ya como monumento, ¿no? Sí. No hay otra manera de poder describir a Gaudí. Sí. ¿Cómo lo describirías? Fíjate que cuando venía para acá yo estaba pensando, ¿cómo les describo a Gaudí en la radio? Porque mucha gente no lo conoce. Como que se me hace una persona como que no ha alcanzado la fama que debería. Muchos no conocen a Gaudí y eso se me hace injusto, ¿no? A ver, pero yo creo que además su influencia está en todos lados. Si ustedes, por ejemplo, ahora que ya está otra vez de moda, muy de moda, la primera película de Batman, la de Tim Burton, recordarán esta iglesia, esta catedral de la escena final, del enfrentamiento final entre el Guasón y Batman, y que va subiendo las escaleras mientras lleva a Vicky Bale, ¿no? A Kim Basinger, hermosa, ¿no? Y van subiendo. Está basada en la catedral de Gaudí en Barcelona. Fíjate que a mí siempre se me ha hecho muy interesante la obra de Gaudí, porque para muchos es la obra de Dios hecho arquitectura. ¡Guau! ¡Qué buena descripción! Y los detalles es así como en la obra de Dios, ¿no? Decía Gaudí. La magia de Gaudí está en los detalles. Mira, os voy a contar de Gaudí por si no lo conocen. Por favor, Rafa. Gaudí nace en 1852. Esta segunda mitad de ese siglo es una época de muchos cambios sociales, incluso es una época en donde se van gestando revoluciones. El propio Antoni Gaudí llegó a leer el manifiesto comunista. Y le toca esta época, ¿no? De las revoluciones sociales, donde la gente pues, por fin tiene otra opción. Y él empieza... fíjate que su vida es bien interesante porque como muchos personajes históricos, no sabemos cuándo nació. No sabemos... Bueno, sí sabemos cuándo, no sabemos dónde nace. Y eso nos pasa con muchos personajes. A veces sabemos cuándo, pero no dónde. A veces dónde, pero no cuándo. Te pongo el ejemplo de Cervantes. De Cervantes y de muchos personajes, ¿eh? Siempre se debate que el año de nacimiento, el lugar de nacimiento. Con Gaudí pasa algo parecido. Es de Tarragona, es relativamente cerca de Barcelona. La versión oficial es que él nace en Reus en 1852. Sobre todo porque sus papeles... Casi todos los papeles que se han encontrado dicen que es originario de Reus, pero él siempre dijo que era del pueblito de al lado, que es de donde venía su familia. Lo cual puede ser muy entendible bajo... Sí. A ver, volvemos. No hay que pensarlo dentro de los términos modernos, en donde todo está perfectamente documentado y la manera en la cual se da el registro civil es... No había... Todavía falla, ¿no? En la vida moderna. Ahora imagínate en esos momentos en donde no había, pues el terreno era muy farragoso. Fíjate que a veces pasa eso, que como que encuentras... Vuelvo al ejemplo de Miguel de Cervantes. Intuimos que nace en el día de San Miguel, porque se llama Miguel. Pero no sabemos cuándo nace, pero está una partida de nacimiento que dice que es natural de Alcalá de Henares. Entonces esto nos pasa con muchos personajes. Y él viene de una familia muy pobre, su papá es un artesano. Tiene una infancia medio trágica porque él va a ser el tercero de 5 hijos, pero se van a morir 2 de sus hermanos. Y cuando él ya es un adulto, ya cuando él es muy famoso, ya no tiene nadie de su familia. O sea, su familia eventualmente va a ir muriendo. De hecho, él se va a estudiar a Barcelona y a 2 años de terminar se muere su mamá y se muere su hermano, como con 3 meses de distancia. Y él te mencionaba la obra de Dios porque él va a ser un hombre que se va a volver sumamente religioso. Es increíble el cambio que hace Gaudí. A mí me queda claro, a veces a los seres humanos nos pasa que nosotros damos por hecho que tú, Gonzalo, eres la misma persona que hace 1 año, que hace 2 meses. Y no eres la misma persona, ¿eh? Menos aún después de una pandemia. Que a todos nos dejó algo, ¿no? Y yo me imagino que a Gaudí también le han de haber pasado cosas alrededor que lo marcaron. Exactamente. Es la naturaleza humana. Nosotros somos hijos de nuestra época. Y vamos a desenvolvernos tratando de sobrevivir en la época que nos tocó vivir. Y él, les digo, le toca una época muy interesante. Porque él empieza haciendo pequeños trabajos, pero no tiene fama. Es un arquitecto que viene de un pueblo. O sea, al final es un pueblerino. Y
tiene mucha suerte porque lo que lo hace famoso no es una casa, un edificio, un parque, es un mueble, es una vitrina. En la Exposición Universal de 1878, me parece que fue, 78, que fue en París, a él le encargan hacer una vitrina y cuando la ve un señor que se llama Eugene Iguel dice, ¿quién hizo esto? Eugene Iguel va a ser el gran mecenas de Gaudí. ¿Has oído del Parque Güell? No, pero a ver, descríbemelo, por favor. El Parque Güell fue un gran fracaso, el Parque Güell. Un gran fracaso. Él quería hacer una especie como de asentamiento urbano, lejos del centro de la ciudad, y es todo un proyecto maravilloso. Es uno de los lugares más visitados de Barcelona, y de las 20 y tantas casas que había propuestas para este lugar, solo están habitadas 3. En una vive Gaudí, en otra vive Güell y en otra vive otra persona. Entonces es un gran fracaso el Parque Güell y se ha estudiado mucho por qué fracasó. Y es muy probable que este lugar, que iba a estar muy conectado con la naturaleza, incluso con la naturaleza de la montaña en donde lo van a hacer el parque, es porque nadie se quería ir a vivir lejos del centro de la ciudad. Una ciudad que se va industrializando. Pues ¿dónde quieres estar, Gonzalo? Pues en donde está el dinero, en donde está el movimiento. Así tendría que ser en todos los lugares. O sea, a ver, esta historia de la gerintificación que se da en todas partes es eso. A ver, si ya tienen la infraestructura en los centros de las ciudades, tienes escuelas, tienes drenaje, tienes luz, tienes absolutamente todo, es ilógico que lo que quieras es construir hacia afuera, ¿no? O sea, cuando lo que tienes ya hecho es ahí, y más aún, y es natural, cuando las familias se van desperdigando, porque pues los hijos se van casando, pues llega un momento en donde hay casas en donde quedan abandonadas o quedan vacías, y es en donde tienes que volver a repoblarlas. ¿Y sabes qué, Gonzalo? Es que nosotros ahorita vemos la ciudad, Barcelona y la ciudad que sea, la vemos como si siempre hubiera sido así. Vuelvo a lo mismo. Nosotros creemos que las cosas no cambian, que la gente es la misma. Y no es cierto. Todos evolucionamos, para bien o para mal. A ver, vuelvo el ejemplo de la Ciudad de México. Tú llegabas a la glorieta de Huipulco en los 70s, ahí estaba, creo, un Zapata, ¿no? Y ahí se acababa la ciudad. Ahí ya era casi que después la salida de Cuernavaca, ¿no? Y te tocaban pueblos, ¿no? San Pedro Mártir. Y ahora ya todo es parte de la mancha urbana. Lo mismo pasaba en Barcelona. Pues eso ya era en las afueras de la ciudad. Va a ser un gran fracaso. ¿Sabes qué no es un fracaso? El Palau Güell. El Palacio Güell es toda una casa monumental que va a ser apoyado por su mecenas. Y cuando él la está construyendo, los vecinos que caminan... Esta es una anécdota que cuenta Gaudí, que cuando él está terminando el Palau Güell y están poniendo la herrería de afuera, va pasando un vecino y dice, cada vez construyen cosas más espantosas en esta ciudad. Y está el arquitecto y el que le está pagando al arquitecto. Y Güell voltea y le dice a Gaudí, ahora me gusta más tu casa. O sea, siempre lo va a apoyar. Va a ser su amigo y su mecenas toda la vida. Este Palau Güell se hace para la Exposición Universal de 1888. Sí, 1888. Sí, estás bien. Porque diciendo 1900 no hay cómo. Te voy a contar 2 curiosidades de estas exposiciones universales. Una te va a gustar mucho. Estas exposiciones universales son grandes eventos donde los países enseñan su músculo, su tecnología. Como la Feria de las Culturas Amigas, pero a lo bruto, a los grandes pabellones. Él, en una exposición universal, 10 años antes, va a conocer a Güell. En esta exposición universal, le va a abrir, gracias al Palacio Güell que construye para que se inaugure en el margen de esta celebración, que es la Exposición Universal, se va a hacer famoso incluso su mecenas, que el rey de España le va a dar un título a este empresario, a Güell, a Eugeni Güell. Pero fíjate, en esta exposición de Barcelona de 1888 llega un ingeniero estructural y les dice, yo les construyo la entrada a la Exposición Universal. Ajá. ¿Ya sabes cuál es? No, a ver. Les presenta toda... Qué bueno que no me la spoileaste porque sí te vi como ya a punto de decir. Prefiero que lo diga el experto. Era Eugenio, Gustave Eiffel. Ajá. Gustave Eiffel propone la Torre Eiffel para Barcelona. Estuvo a nada de estar en Barcelona. Pero el ayuntamiento de la ciudad dice, no va con el paisaje urbano. Ay, ¿cómo me suena esta parte en donde de pronto hay gente que toma decisiones que es tan conservador y retrógrada que terminan dándose de topes contra la Torre Eiffel? Le acabas de dar. Eso es lo que propone Gaudí. Reescribir todo.
Si te fijas, las estructuras de Gaudí son bastante curiosas. No hay cómo, es inconfundible. Es inconfundible. Ves la Pedrera, esta casa que le llaman la de los huesos, la Casa Batlló. Todas las obras de Gaudí son como... Y vamos a llegar a la más importante. Todas son muy, no similares, pero obviamente tienen el estilo de su maestro. La Sagrada Familia, lo que decías. Esa va a ser la obra que lo va a encumbrar. Para mí, su obra más importante, más famosa, es patrimonio. No toda la Sagrada Familia es patrimonio de la humanidad. La cripta y la fachada que hace Gaudí. Porque fíjense lo que hace él. Va a pasar los últimos años de su vida, la mitad de su vida, trabajando ahí. Se va a volver un hombre religioso. Se iba a rezar, ayunaba. Y cuando se muere, creen que es un vagabundo. Y por eso se muere. Un día como hoy, de hace 96 años, se murió Gaudí. Porque lo atropella un tranvía, no lo quieren ayudar porque es un vagabundo, porque dicen, vean cómo está. De ser un dandy que usaba trajes y fiestas. Y así se nos va Gaudí. ¿Nadie lo quiso ayudar? Nadie lo quiso ayudar, pero su obra ahí queda para aprender efectivamente del pasado y aprender que hay que ser obcecados cuando uno piensa que tiene la razón. Y evolucionar. Así. Siempre. Tiene que ser obcecado en la evolución, no en la involución. Tienes toda la razón, Rafa. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Un abrazo porque tenemos como 10 metros de distancia. Exactamente.